En muchos lugares del mundo, ser madre es uno de los mayores riesgos para la salud. El embarazo protegido, con garantías sanitarias en los países con más recursos, le cuesta la vida cada año a 500.000 de mujeres y casi 5 millones de niños y niñas recién nacidos en regiones rurales aisladas en vías de desarrollo. Alta Verapaz y San Marcos son departamentos de Guatemala que cuentan con gran cantidad de comunidades rurales de difícil acceso a los servicios de salud. Estas carencias en la atención sanitaria tratan de paliarse con brigadas de salud itinerantes que visitan estas comunidades y realizan periódicamente controles a la población. Sin embargo, la mortalidad materna y neonatal sigue siendo un problema de primera importancia. Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de equipos para detectar a tiempo las complicaciones del embarazo, que acaban derivando en partos de riesgo que son atendidos en las propias zonas rurales sin medios adecuados. Se trata de problemas obstétricos e infecciones que pueden detectarse oportunamente en la embarazada y actuar para prevenir complicaciones tanto en la madre como en el recién nacido, a través de controles prenatales esenciales en cualquier zona urbana, como la ecografía y los análisis de sangre y orina. Sin embargo, ¿cómo realizar una ecografía en lugares a los que no llega la energía eléctrica? ¿Cómo realizar análisis de orina y sangre cuando se necesita cadena de frío para la conservación de las mismas para mantener la calidad de las muestras? Con este panorama, Tula Salud, ONG de Guatemala, dedicada a la mejora de los servicios de salud de la población más postergada, y la Fundación EAS, ONG española que fortalece la atención de salud en zonas aisladas mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el aporte financiero de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Universidad Politécnica de Madrid, deciden darle vida al proyecto Embarazo Saludable, que es un esfuerzo para lograr llegar a estos lugares aislados con herramientas de control prenatal especialmente diseñadas para su uso en zonas rurales. Las brigadas de salud que visitan estas comunidades son equipados con una innovadora solución para luchar contra la mortalidad materna de estas zonas, similar a la atención de salud recibida en entornos urbanos con mayor acceso a los servicios de salud. Tras una pequeña experiencia piloto de gran éxito en 2014, el proyecto Embarazo Saludable está ofreciéndole controles prenatales de calidad a 10.000 mujeres de comunidades rurales con poco acceso a los servicios de salud de Alta Verapaz y San Marcos, apoyando así al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, junto con las áreas de salud de estos dos departamentos, quienes proporcionan enfermeros y enfermeras que visitan esas comunidades y realizan jornadas ecográficas llegando hasta la misma localidad, gracias a las herramientas tecnológicas que son trasladadas dentro de una práctica mochila. Esto para realizar pruebas de calidad a las mujeres, para fortalecer una iniciativa que lucha de manera innovadora y sostenible contra una de las mayores brechas de salud mundiales. Muchas son las personas que participan y los pasos que recorre Embarazo Saludable para llevar controles prenatales de calidad a las zonas con menos recursos. Lo primero es la puesta a punto de la mochila para visitar las comunidades. En ella se incluyen un ordenador portátil junto con una sonda ecográfica USB, además de una batería y un panel solar plegable para alimentar al equipo en zonas sin energía, salvando las barreras técnicas de las áreas aisladas. El personal de salud que atiende estas zonas rurales postergadas puede de este modo realizar ecografías básicas, pero trascendentales para detectar complicaciones obstétricas. Al kit de ecografía portátil se le une el sistema de análisis clínicos, utilizando tiras reactivas rápidas, que resulta especialmente apropiado para zonas aisladas. Así, una gota de sangre u orina de la gestante permite verificar si puede haber transmisión vertical de la madre al bebé de sífilis, VIH o hepatitis B, detectar problemas de anemia, diabetes, infecciones o preeclampsia. Cada una de estas pruebas garantizan un control básico en las mujeres gestantes. Una vez lista la mochila, se imparte formación al personal de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el manejo de estas herramientas.
uno de los elementos claves para el éxito del proyecto. Los especialistas en ecografía obstétrica del proyecto imparten talleres periódicos de refuerzo de las capacidades, tanto para hacer las ecografías básicas como la realización de pruebas rápidas, de modo que se garantice la calidad de la atención de salud. Pues yo creo que es como un avance que ha habido en el puesto de salud, ¿verdad? Que tiene uno la oportunidad ya de ir a crear el ultrasonido ahí, porque antes, por lo menos con mis 2 nenas primeras, no hubo ninguno. Así es. Y ahí me dijeron que pudimos ver, ¿verdad?, que el niño estaba en mala posición, ¿verdad? Estaba ahí en el ultrasonido salía que ya tenía 8 meses. Entonces me dijo que estaba sentadito el bebé y que había que programar una cesárea, porque no podían hacer eso. Que uno espera hasta el último momento y sin saber realmente cómo le va a ir a uno. Es un bebé bien hermoso y ya de verlo, ya tenerlo uno en los brazos ya. Así que es una felicidad, ¿verdad? Los enfermeros y enfermeras capacitados son los encargados de visitar estas comunidades y realizar los controles prenatales a las gestantes, quienes acuden a los puestos de salud, gracias al apoyo y coordinación de los facilitadores comunitarios, matronas y puestos de salud de cada área. Se han detectado pacientes con preeclampsia en la aldea de Santa Irene. Se han referido a varias pacientes al Hospital Nacional de San Marcos. Gracias a Dios han sido vidas salvadas. Igual los bebés han nacido muy bien y por medio de este proyecto hemos detectado algunas pacientes con preeclampsia. Realmente agradecerle al proyecto porque es de bastantes beneficios para la mujer embarazada. Hemos llegado a comunidades lejanas en donde las mujeres embarazadas han quedado satisfechas por la atención que se le ha brindado por medio de este proyecto. Se realizan jornadas periódicas atendiendo a cada mujer con ecografía y análisis de sangre y orina con tiras rápidas, informándole de los resultados y medidas oportunas y convocándola a un nuevo encuentro, dependiendo de su mes de embarazo. Una vez realizadas las pruebas, el personal de salud introduce los datos de la paciente, imágenes ecográficas y resultados en un software de registro de información de salud desplegado específicamente para el proyecto. Este registro permite la revisión y confirmación de los diagnósticos de modo remoto por parte de los especialistas en ginecología del proyecto, quienes garantizan el diagnóstico y retroalimentan a los enfermeros para fortalecer sus capacidades. Además, el software permite dar seguimiento a los casos derivados a hospitales por complicaciones, garantizando que el embarazo llegue a buen término. Nuestros médicos y enfermeras nos mandan imágenes de las comunidades más recónditas de este departamento, en donde nunca se habían podido hacer un ultrasonido por el problema principalmente económico. Gracias a Dios llevamos un año con el programa y se han podido vencer principalmente el problema cultural. Han visto los beneficios también del programa. Hemos tenido casos de personas que se les diagnostican sus embarazos gemelares o cómo va su embarazo, y poco a poco esa confianza se ha ido ganando. Desde sus inicios, en 2014, Embarazo Saludable ha atendido a más de 5,000 mujeres embarazadas de comunidades rurales de Alta Verapaz y San Marcos, además de formar y equipar con ecógrafos portátiles a 23 brigadas de salud. El despliegue de estos controles prenatales está permitiendo diagnosticar a tiempo complicaciones para la salud materna y neonatal, detectando oportunamente partos de riesgo para que se realicen en hospitales o centros de salud con recursos humanos y materiales que garanticen el bienestar de las mujeres y los niños. Los primeros resultados del proyecto Embarazo Saludable, que busca implantarse institucionalmente, señalan una importante tendencia a la reducción de la mortalidad materna y neonatal de estas zonas de Guatemala, mostrando en poco tiempo un impacto trascendental en salud. Embarazo Saludable,
continúa su apuesta innovadora y sostenible por una maternidad libre de riesgos para las mujeres de las áreas rurales vulnerables, manejando su compromiso por hacer de la salud un derecho universal.